Me siento solo. Puta, y pasa una vez. Amigo, siento que hoy es el día de la mala suerte. La concha de la lora. No estoy solo porque la mala suerte me persigue. ¿Alguna vez te has sentido solo, sin compañía, pero estabas rodeado de gente? ¿O te has dado cuenta que muchas veces te sientes mejor estando solo? El día de hoy vamos a hablar sobre la soledad. Algo tranqui. Adrián, ¿cómo estás? Hoy me encuentro mocoso. Mocoso, ¿quisieras Bien estar mocoso. solo hoy día? ¿No? No, la verdad es bueno tener compañía cuando estás resfriado. ¿Sí? Bueno, Sí. hoy vamos a hablar sobre la soledad en este podcast, que es el único que nunca te deja solo. Adrián, vamos a empezar diferenciando dos cosas fundamentales sobre la soledad. Uno, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, porque te puedes sentir solo estando lleno de people, sea el caso de un fanático del Barcelona que va a ver un partido del Madrid y se sienta en la grada equivocada. Y cuando el Barça mete gol, siente que no puede festejar porque le va a sacar su puta. Vamos a hablar igual de cómo muchas veces la soledad puede beneficiar al ser humano, pero en la justa medida, porque vamos a diferenciar también el aislamiento de la soledad. Primero, cuando nos referimos a sentirse solo, es por la sensación de que no existe un congenio, o sea, no puedes congeniar con las personas que te rodean, por ejemplo, o porque ciertas necesidades sociales no se te han satisfacido. Recordemos por episodios pasados, como el de los amigos, que es el episodio pasado, justo les dejo una tarjetita por donde se pueda. Vayan a verlo. Vayan a verlo porque es, según yo, el mejor episodio que hemos grabado y es el que menos cariño tiene. Siempre las joyas infravaloradas. Sí, ¿no? Esta people. Pero lo decíamos en el anterior episodio y también en el del amor, que somos seres sociales. Al final de cuentas, necesitamos de la interacción social con otras personas y que en muchos casos terminamos sin tomar en cuenta lo realmente importante que es tener un entorno social con el cual convivir. Y que sea un entorno social sano, porque muchas veces el producto de sentirte mal dentro de un grupo de personas o de sentirte solo cuando incluso estás compartiendo clase con otras 30 personas es el hecho de que no estás cómodo en este entorno social o no te puedes expresar libremente o te sientes condicionado por lo que sucede a tu alrededor. Y primero, cuando analizamos la situación de estar solo, te puedes dar cuenta que hay momentos en los que realmente se vuelve casi necesario estar solo. No sé si te ha pasado alguna vez que estás con tu familia y te dicen, el día de hoy vamos a comer. Y vamos a comer, qué sé yo, ranga. No, no me gusta. Y no te gusta la ranga y desearías estar en tu cuarto comiendo pollito frito, viendo una película. Pasa. Como seres también hay necesidades a las que vamos a priorizar por delante de otras. Y que en este caso la soledad pasa a ser quizás una necesidad más que una preocupación. Pero es importante determinar que a eso que le llamamos soledad muchas veces se trata más bien de aislamiento y que las personas muchas veces buscan aislarse por diferentes motivos. Puede ser para la protección, la autoprotección, de que hay casos en los que prefieres estar aislado por una cuestión de que no te critiquen o por una cuestión de que tienes preferencias en cuanto a tus actividades que necesitas desenvolverlas de manera individual. Llámese, por ejemplo, la lectura o ver una película. Muchas veces creo que menospreciamos la soledad cuando en realidad tiene varios beneficios. Creo que el tener espacio para poder leer un buen libro sin la interrupción de otra persona
es algo productivo. O tener espacios donde puedas meditar. Muchas veces los estímulos externos terminan teniendo un efecto en nuestro ser, digamos, en nuestra forma de ser. Y cuando nos aislamos, hay veces en las que podemos maximizar nuestra productividad, podemos sentirnos más cómodo, es más fácil que controles el ambiente, porque muchas veces ignoramos que mientras más grande es el entorno social, es más difícil que tú puedas tener la situación bajo control. Llámese en una fiesta, por ejemplo, donde ni tú decides que venga un borracho a decirte, ya, chupa, chupa, joven, chupa, chupa. Igualate, igualate. Sí, igualate, Choco, no estás bebiendo. O que venga otro tipo y te empuje y te diga, vos le estabas mirando a mi novia. Tú le dices, ¿quién es tu novia? Y te dice, no tengo novia, pero igual le estabas mirando. Y se puede joderte. Nash pagó la cuota. Sí. Mostrame, QR quiero. Y en esos contextos, al no poder controlar la situación, puedes tener ciertas dificultades. Pero la soledad al final también es un problema. Cuando una persona tiende a aislarse con demasiada frecuencia, sin darse cuenta, puede llegar a un punto donde ya termine desencadenando una secuencia de problemas, como la ansiedad, la depresión, que se ven muy arraigadas a la falta de interacción con otras personas. E incluso en esta situación donde existe un aparente control de tu ambiente, empieza a generarse una monotonía que se convierte en el problema per se. O sea, el decir, se supone que tengo el control, pero realmente no puedo salir de esta situación. O sea, por ejemplo, llamemos que pasas todos los días viendo One Piece. En tu cuarto encerrado estás viendo tu serie o una película diariamente, estás todos los días llevando la misma actividad de manera individual, solo. Llega un punto en el que no puedes salir de ese ciclo, de ese hábito de soledad. Entonces empieza a venirte un malestar de decir, quiero hacer otra cosa, pero no puedo. Porque ya te has habituado a ese entorno individualista. Y creo que esto nos lleva a decir, otra vez hablando sobre nuestro querido amigo Aristóteles, que hay que buscar el punto medio. Hay momentos en los que sí es necesario tener espacios para estar solo, pero sin olvidar que requerimos de la sociedad para sobrevivir de una manera estable, vaya. Entonces busquen el punto medio. ¿Y cómo definir el punto medio? Eso es algo demasiado específico de persona a persona. Por ejemplo, mis necesidades sociales no son las mismas que las de Adrián. Adrián, por ejemplo, no necesita verse en un entorno de fiestas, por ejemplo. Exactamente. Pero eso es algo que a mí sí me gusta y que necesito, muy de vez en cuando, pero que lo necesito. O sea, me gusta rodearme en un entorno donde quizás la convivencia es mucho más sencilla, no hace falta hablar mucho, ya con un par de drinks estás cantando. Y bailando. No, peleando no. Bailando. Bailando. Sí, bailando. ¿Con quién quieres pelearte hoy, Eric? Contigo, hijo de... porque me has dejado solo en el episodio del amor y yo te quería decir te amo. Y se nota que mi novia no ha visto el episodio anterior porque no me he dicho nada. Pero bueno, la cuestión es que es muy importante buscar esta relación entre tener tiempo para ti mismo, solo para ti, y tener espacios donde estés acompañado. Creo que muchas veces ignoramos que hay una serie de actividades muy interesantes que se pueden realizar solo y que pueden servir de reflexión, de mejoramiento para uno mismo. La lectura es un hábito sumamente individual, pero sumamente fructífero a la vez. Y también tenemos ejemplos como las actividades de organizar tu tiempo, de limpiar
tu entorno. Hacer ejercicio puede ser una actividad sumamente individual. Y estas actividades no le afectan a nadie. Justamente uno de mis relatos favoritos de la filosofía viene de la mano con esta cuestión de la soledad. Así habló Zaratustra, un libro de Friedrich Nietzsche. Relata cómo Zaratustra, cansado de toda la parafernalia, de todos los de todas las costumbres y cuestiones que hay en la sociedad, decide irse a un monte durante 10 años para reflexionar. No les recomiendo a nadie que siga los pasos de Zaratustra, pero al volver se dio cuenta de justamente lo que hablábamos, de sentirte solo en compañía y ver que las sociedades estaban sumamente cambiadas. En este libro Nietzsche hace una analogía sobre cómo las sociedades cada vez se interesan menos. De hecho, es de donde sale la frase común o muy conocida de Nietzsche, que dice que Dios está muerto, y no se hace referencia tanto a que realmente, literalmente, se haya muerto Dios, sino una crítica a que los valores de la sociedad habían cambiado y habían destrozado los valores de la religión. Y Nietzsche, muy adelantado a su época, sigue vigente en una época donde cada vez es más banal las relaciones sociales, los valores sociales. Y es muy interesante cómo podemos ver que estos 10 años de Zaratustra para reflexionar y pensar por sí mismo, lo ha llevado a percibir que el mundo había cambiado de una manera que mostraba cada vez más a las personas solos en compañía, podríamos decir. ¿Qué piensas al respecto, mi Adriancillo? Sí, yo igual pienso que un elemento primordial de la soledad también es el silencio. Ok. Y el silencio me llama la atención porque un sacerdote me recomendó un libro que se llama El poder del silencio. Y en ese libro trataba de que decía: las grandes cosas pasan en silencio. El sol sale silenciosamente. La noche se oculta en silencio. Los árboles crecen en silencio. Y que Dios te habla en silencio. Ok. Básicamente. Y para estar en silencio, obligadamente tienes que estar solo, en soledad. Uh-huh. Pero de una manera enriquecedora, porque te aparta del ruido del mundo, del ruido que genera toda esta cultura que es narcisista, egoísta, y está llena de las redes sociales y de las nuevas tecnologías y dopamina fácil. Claro. De hecho, lo que dices me suena muy bien, porque acompaña una frase de Ludwig van Beethoven que decía: no rompas el silencio si no es para mejorarlo. Y esa es una gran frase. Gran frase. Claro, muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de un factor como es el silencio dentro de un espacio que cada vez igual ya se habla mucho de la contaminación del sonido. Acústica, sí. Sí, exacto. Que sí, tiene consecuencias en el cuerpo. Creo que cuando uno aprovecha estar solo, te das cuenta de que empiezas a sentir cierta paz, porque no estás teniendo un estímulo constante como el ruido de los autos, uh-huh, como el ruido de los videos. Creo que el hecho de tener espacios, incluso hasta uno ya se siente raro cuando no están estos sonidos. Sí, cuando no hay ruido. Por ejemplo, mi mamá, si no está prendida la tele a la hora de cocinar, siente raro. Está acostumbrado al ruido. De algún modo, todas las personas estamos acostumbradas a que algo suene. Sí, y justo Adrián y yo estamos pasando unas clases de actuación. Un shout out para los de nuestra clase si nos están viendo. Y justo estamos hablando de la última clase.
que las personas ya no pueden hacer una sola cosa a la vez. Como que hemos entrado en un entorno multitasker. Y que cuando hacen una sola cosa muchas veces se sienten raro. Hagan el ejercicio un día de ir a caminar, pero solo caminen, enfóquense en caminar, sin distracciones, sin ponerse música. O mucha gente tiene problemas para empezar a leer por una cuestión de que se ven asumidos en una sola cosa y necesitan concentrarse, que a veces hasta leen en automático. No sé si te ha pasado, que empiezan a leer y de pronto no recuerdan ni mierda de lo que han leído. Me pasa con Metamorfosis. Es que Pasa. O sea, pasa. es normal, nuestra atención cada vez está más vulnerable por esta sobreexplotación de los estímulos, vaya. Y se nos olvida que muchas veces es importante tener espacios para reconfigurarnos un poquito respecto a este golpe drástico que es la compañía, no solamente de personas, sino de estímulos de constantes, estímulos muy, muy constantes. Por ejemplo, ahorita mientras grabamos, escuchamos un avión, un pajarito. Por favor, las cosas que vuelan, por favor, dije, no es grabar. Pero sí, pasan muchas cosas alrededor de nosotros y tener un espacio para descansar de ellos es algo positivo. Sí, justamente igual en la película de Pulp Fiction, una escena donde está Uma Thurman y John Travolta en el club de esa comida. Sí. Hay una parte donde Uma Thurman le dice a John Travolta que a veces hay que estar en silencio y sentirse cómodo con la otra persona. Que ahí sabes que es una persona indicada cuando estás cómoda con ella y no se dicen absolutamente nada. Porque hay muchas veces que, no sé, si sales con alguien en una cita y nadie habla, es como que dices, qué mala cita, qué incómodo, silencio incómodo. Sí. Pero hay ocasiones cuando te paras frente a una persona y estás en silencio y te sientes bien, acompañada y cómoda. Y me parece un aspecto que no se ve mucho, pero que es bello cuando se lo logra. Sí, y bueno, creo que hablando un poco igual sobre esto de la cuestión del silencio, podemos hablar sobre los efectos que tiene la soledad en cuanto lo vemos como una patología mental, digamos, o sea, como un problema que genera sufrimiento, yéndonos a la etimología de la palabra patología, que es dolor, el estudio del dolor. O bueno, la cosa es que cuando nos sentimos solos, pasan cosas a nivel físico que sí alteran nuestro comportamiento, como una persona que se siente sola puede llegar a deprimirse por una cuestión de esta falta de estímulos sociales, puede llegar a aislarse aún más, a tener trastornos alimenticios, la ansiedad, los picos de ansiedad suben, muchas personas afecta de diferente manera, pero hay personas que sufren insomnio, consecuencia de esta falta de estímulos sociales. Y pues podemos ver, o sea, si te sientes solo, jamás recomendaría que te quedes en esa situación. Lo ideal sería que busques un especialista, un psicólogo que te ayude a sobrellevar esta etapa. Pero también es importante ver la soledad como una oportunidad para generar cambios y utilizar ciertos mecanismos que nos permitan salir de esta sensación. Lo primero, ayuda mucho buscar nuevos entornos sociales. Muchas veces lo que nos hace sentir solos es que ya tenemos muy marcado esta percepción, que lo veíamos igual en el primer episodio, cuando hablábamos sobre la percepción, que tenemos muy marcado ya la significación que tenemos de nuestro entorno. O sea, el hecho de que yo diga, Adrián es así y Adrián no puede cambiar,
sea consciente o inconscientemente, va a tener un efecto en cómo percibimos nuestro entorno social. Si yo tengo la sensación de que solo puedo contar con Adrián cuando viene a grabar, obviamente me voy a sentir más solo y desconfiado de Adrián cuando él se vaya, porque voy a decir, no, él no es mi verdadero amigo, porque si lo necesito otro día de la semana, no va a venir, cuando eso puede que sea falso. Muchas veces la costumbre nos genera creencias erróneas, sesgos cognitivos, que nos llevan a pensar que la vida para nosotros tiene que estar determinada a la soledad, y no necesariamente. Por eso siempre recomiendo primero, hablen con un psicólogo si tienen la posibilidad. Si no, pueden seguir los siguientes consejos. Busquen nuevos entornos. A veces, como lo mencionamos en el episodio de amigos, hay ciertas pasiones que nos unen con los demás. Y buscar estas actividades que nos relacionan con otros puede ser bastante fructífero. Además de esto, podemos utilizar este tiempo para ser introspectivos. ¿A qué me refiero? Ser reflexivos con uno mismo. Decir, ¿qué puedo estar haciendo mal yo para que mi situación sea así? ¿Y qué puedo hacer para cambiarlo? Porque obviamente no quiero generalizar. Muchas veces las personas pueden estar solas por determinados motivos, pero hay ciertos patrones de comportamiento que pueden alejar a las personas. Y es importante reconocer qué podemos hacer nosotros para cambiar y superar estas cuestiones. Puede ser que muchas veces, cuando te ves en con un grupo de personas, actúas de tal modo que distancias a las personas, empujas a que las personas tengan un comportamiento distante contigo. Por ejemplo, si todo el tiempo andas criticando a las personas no se van a querer acercar porque generas un estímulo sumamente negativo. Entonces, esa serie de cosas te puede servir o sea, el tiempo que pasas solo te puede servir para identificar qué es aquello que estás haciendo mal dentro de tu entorno social. Por otro modo, muchas veces esta sensación de soledad viene de la mano con un problema que lo antecede. Por ejemplo, una persona que tiene trastornos alimenticios, al sentir vergüenza por su trastorno, puede distanciar a las personas y aislarse para que no sepan de los cambios físicos que tienen o del hábito como la bulimia. Los distancian para que no puedan tener conocimiento de lo que hacen. Lo que les avergüenza genera un esparcimiento de tu entorno social y termina condicionándote a estar solo. Y toda esta serie de cosas vemos que tiene un efecto muy fuerte en la sociedad. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso lo ideal, y voy a ser bien enfático en este punto, que lo mejor para tratar la soledad muchas veces es la ayuda psicológica, porque siempre va a ser un buen apoyo. De hecho, incluso a las personas sanas siempre les recomiendo hacer terapia. Es de las cosas más chidas. Es como un mantenimiento a tu carro. O sea, si tienes carro, todo mundo siempre, aunque esté bien, pasado cierto tiempo, lleva al mecánico para que le haga un chequeo. ¿Y por qué nadie nunca se chequea el cerebro? Es muy importante. ¿Qué piensas, Adrián? Sí, la salud mental es fundamental. Porque no vaya a ser que un día, como los animales, se aíslen. Porque los animales se aíslan cuando van a morir. Ah, buen punto. Sí, sí, sí. Y... no dejamos de ser animales. Exacto. Y es como un indicio de peligro. Sí. No, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha hecho varias investigaciones respecto a la soledad, y está demostrado que la esperanza de vida de personas que se sienten solas es mucho menor a las personas que siempre tienen compañía. De hecho, Harvard hizo una investigación que una de las causas principales para la felicidad
para conseguir la felicidad es un entorno social o una pareja. Entonces es fundamental para la vida humana tener un entorno social que lo acompañe. Claro. Y bueno, también como lo mencionabas anteriormente, y como lo decíamos con la reflexión de Zaratustra, nos encontramos en un momento de la vida donde las redes sociales eh, generan un efecto en cierto modo paradójico con esta situación. Nunca habíamos estado tan conectados con otros, pero a la vez tan distantes. Sí. Yo sé lo que están haciendo mis amigos todo el tiempo porque suben historias, pero no estoy con ellos realmente. Y aunque sí existe esta forma de comunicación implícita, al no ser una comunicación directa donde nos tomamos nuestro tiempo para contarnos las cosas y hablarlo de manera continua, sí también puede generar un efecto de soledad. Y de hecho este contraste cuando, por ejemplo, si yo no salgo y veo una foto de todos mis amigos en grupo en una fiesta, me puedo llegar a sentir solo por el contraste, por ver cómo tantas personas se reúnen y yo al final estoy solo viendo lo que otras personas hacen. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Yo sé muy bien que de cierto modo tú y yo queremos vivir de esto, pero a pesar de esta cercanía con las redes, creo que hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas cosas, porque claro, las empresas creadores de estas redes sociales han gastado millones de dólares y han reunido gente experta para generar estímulos continuos y que te enganches. Pero muy en el fondo están generando problemas mentales que son difíciles de tratar. Y tengan especialmente cuidado si en algún momento se dan cuenta que prefieren estar en sus celulares antes que estar con la compañía de una persona. Porque es un momento en el que el hecho de que estés más pegado a los estímulos que te genera tu celular va a terminar aislándote de una manera indirecta o inconsciente de las personas que te rodean. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado. De hecho es un problema que tienen mucho las personas que juegan continuamente a los videojuegos, de sentir que realmente están acompañados, pero si apagan el juego se dan cuenta que están solos, entonces vuelven en un ciclo de retroalimentación relacionado con esta costumbre muy heavy. Lo que significa la alineación del individuo, que se despoja de su realidad y ya es como un ser consumista que consume y no critica, básicamente. Porque es una herramienta de doble filo los medios de comunicación. Y los que han estudiado comunicación lo saben muy bien por la propaganda poderosa, los medios todos poderosos, la teoría de la aguja hipodérmica y mil cosas más. Sí, sí, o sea, tienes razón. Sí hay muchos factores involucrados dentro de esta cuestión de las redes sociales y lo que pueden generar en las personas. Ya, más bien no sé si quieres tratar un poco lo de la aguja hipodérmica, porque mencionarlo y no decir de qué se trata hasta que... También, claro. Profundiza, amigo. Bueno, la aguja hipodérmica era de infiltrar información en las masas Las para que personas. estén básicamente distraídos y enfocados en una ideología generalmente y no tengan esa sensación de cuestionarse y preguntarse por qué, sino ser marionetas que siguen lo que el Estado te dice. O sea, no quiero ser muy repetitivo con lo que hablábamos antes en episodios pasados sobre esta crítica a la nueva era donde vemos que cada vez hay una banalización más grande, una individualidad más grande sobre lo que somos como persona. Y ya lo decía Bauman, ya lo decía eh, Byul-Chul Han, pero tenemos una infinidad de autores o pensadores en la actualidad
que son muy enfáticos con esta situación. Son muchos los grandes pensadores de la actualidad que hacen la misma crítica, y tenemos muchos ejemplos como Guy Debord, el escritor de Las sociedades del espectáculo, que hace lo mismo, una analogía de cómo cada vez somos más consumistas, menos pensantes, más frágiles e inestables, como lo decía Bauman en La modernidad líquida. Cada vez tenemos menos este pensamiento crítico sobre las cosas que hacemos, y creo que todo ahora tiene un gran efecto en cómo percibimos a la sociedad. El hecho de decir yo puedo salir adelante por mi propia cuenta y hacer lo que yo quiera, este pensamiento muy Disney sobre la vida, genera muchos conflictos internos que no se pueden vencer fácilmente sin la ayuda del otro, vaya. O sea, la importancia de tener presentes personas que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a salir adelante, es totalmente necesario. Y quería, a modo de finalizar este episodio también, probar un poco más el contenido corto, que también díganos en los comentarios qué piensan sobre la duración del podcast, porque estamos considerando igual en reducir el tiempo de estos episodios, vaya. Claro. Pero quería tratar un poco cómo hemos vivido la soledad. Tú, Adrián, en tu caso, las veces que te has sentido solo, ¿cómo crees que has podido vencer estas situaciones en las que estabas solo? Y me alío con los medios, como la tele, el celular. O a veces agarraba un teclado que está ahí. Ajá, y te pones y empezaba a tocar, digamos. Hasta que alguien llegue. O salir a mi patio, si es que tienen patio muchos. Y jugar con el perro, a correr. Perro. Si tienen perro. Bueno, si no es que viven en el edificio, porque vivir en un departamento complicado, ¿no? Claro, también. Claro. Esa clase de cosas también tienden a generar este efecto de soledad. Sí, un ambiente cerrado. Sí. Y justo lo hablábamos en el capítulo anterior, lo de las montañas, por ejemplo, en Cochabamba, Sí. Una ciudad que está amurallada por su ecosistema, va a generar cierta predisposición en las personas a comportarse de manera más cerrada, más desconfiada. Y bueno, creo que no lo he mencionado nunca y vale la pena decirlo. Diógenes el perro, un filósofo griego conocido por joder a Platón en ese entonces, tenía una costumbre, o sea, un enfoque de vida muy, muy difícil de tratar hoy en día. Pertenecía a la escuela cínica, pero tenía un ejercicio muy interesante. Se ponía a hablar con las estatuas. Y muchas veces hacía este ejercicio de cierto modo para perder, la vergüenza. Dejar de sentir vergüenza por no recibir respuesta. Y dos, al ver que las sociedades eran muy muy banales, ya desde Grecia, digamos, había esta crítica. Él decía que prefería hablar con las estatuas antes que con las personas. Un poco engreído, sí. Diógenes siempre ha sido un personajazo de la historia. Pero creo que muchas veces también una gran razón por el cual las personas tienden a aislarse es debido justamente a la vergüenza, al temor, la inseguridad de poderte comunicar con alguien y ser juzgado. Obviamente esto tiene mucho por lo cual trabajarse, es mucho trabajo individual, sí, pero que se puede superar, vaya. Y hay, justo cuando hablamos de la soledad y del aislamiento, había un punto que me gustaría tratar contigo, especialmente por la cuestión de que eres bastante creyente, que era lo de los retiros espirituales. Como una forma de aislamiento en el cual te das un tiempo para reflexionar
¿Y qué piensas al respecto? Si nos puedes hablar, Adriancillo. Bueno, en los retiros espirituales hay personas. Ya. Estás rodeado de personas. Pero te puedes dar el lujo del momento de irte a un costado y solo quedarte en silencio y viendo cómo el viento sopla en tu cara, el sonido del pasto, de los pájaros. Y es un momento tranquilo que te conecta con la naturaleza también. Mi momento Pachamama, pero pero la naturaleza es bella igual. Sí. De hecho, yo quería compartir como mi versión de cómo he vivido en algún momento un retiro espiritual. eh, de manera muy autodidacta, vaya. Decidí hace unos años desaparecer por completo durante 2 meses. ¿No era uno? No, fueron dos. Wow. Sí, me fui 2 meses. Y durante todo este tiempo solo tenía dos reglas. Uno, que nadie me pueda contactar. Y dos, no utilizar redes sociales. Sí usé internet para ver películas de vez en cuando, pero eso durante el primer mes, porque fue una etapa donde primero fui un poco menos rígido. Primero me quedé una semana en mi casa, limpié todo, me puse como en modo de cuando vuelva, quiero llegar a un lugar que esté mejor de lo que estaba antes, porque ya tenía la cabeza muy explotada con la universidad y el trabajo. Entonces decidí como dejar todo ordenado en casa cuando me vaya, para cuando me vaya y regrese todo esté mejor de lo que estaba antes. Y eso fue, tengo que decirlo, fue muy fructífero. O sea, el darte un espacio para mantener bien el entorno en el que te encuentras, muchas veces es menospreciado, pero sí ayuda un huevo. Y sé que cuesta, o sea, sé que cuesta mantener un espacio bien ordenado, pero ayuda mentalmente y te da cierta paz saber que todo está en su lugar. Y es una verga, pero si les sirve, pruébenlo. Tal vez eso ayude igual un poco a su condición mental. Eh, Porque, claro, si tienes todo desordenado, vas a tener estímulos continuos de, ahí hay una botella, que ahí he dejado mi media, mi boxer, eh, esa botella de ron no debería estar ahí. Y empiezas como que a darte cuenta que eso también tiene un efecto en la ocupación mental que tienes. Después de este periodo de tiempo donde me puse a ordenar todo lo que tenía en mi casa, o lo que estaba en mis facultades directas, poderlo hacer, me fui a una casa de retiro, solito, donde pasé gran parte del tiempo callado, en silencio, sin hablar con los demás. Y, y aproveché de darme periodos más prolongados para leer. Eh, o sea, la bibliografía que me llevé para ese retiro, me llevé mi iPad y me llevé un par de libros físicos. Todo lo que me llevé tenía mucho que ver con las necesidades que tenía en ese entonces de resolver cuestiones amorosas, cuestiones del trabajo, cuestiones de estudio. Entonces toda la bibliografía que me llevé conmigo me sirvió para buscar respuestas a los problemas que tenía. Y también dediqué gran otra parte de ese tiempo a meditar, a focalizarme en una sola cuestión que me preocupaba. Yo sé que hay muchas maneras de meditar, pero lo que yo hice es mantener una pregunta fijada que me molestaba y durante un periodo sumamente largo reflexionar sobre todas las cosas que podría hacer. Y tenía una libretita al lado mío donde iba tomando apuntes de lo que podría hacer con ese problema que me jodía. Llegado a cierto punto, había una respuesta que se me hacía la mejor. Y esa respuesta era la que iba
o esa acción iba a ser la que desempeñe una vez de que acabe mi retiro espiritual. Entonces la marcaba y me olvidaba ya por completo de ese problema y pasaba al siguiente. Y así sucesivamente durante prácticamente 2 meses. Y llegado al punto de salir de este retiro espiritual, cuando volví a mi casa, me sentí una persona totalmente distinta a la que era antes de empezar eso. Porque ya tenía basado cuántas horas de ejercicio iba a hacer, pues estaba bien gordito esa temporada. Eh, ya sabía que necesitaba tiempo extra para mí. Y de manera muy, muy sana, esos 2 meses también sirvieron para que adapte ciertos hábitos que había dejado por completo. Por ejemplo, el deporte. Porque lo primero y lo último que hacía antes de acabar el día era ponerme a trotar. El espacio donde estaba era bastante grande, entonces hacía algo de ejercicio. Corría un poco, hacía polichinelas, flexiones, abdominales y se acabó. No pensaba tanto en el tiempo, sino simplemente en hacerlo un rato hasta cansarme. Y eso sirvió para que cuando vuelva pueda continuar haciéndolo hasta que las cosas cambian, ¿no? Y siento que es necesario tener estos periodos de tiempo donde realices algo así, un espacio de introspección. No hace falta que sea 2 meses, digamos, pero que tengas un día donde te sientes a pensar qué cosas tienes que solucionar, qué cosas quieres cambiar y que te des el tiempo necesario para ir haciéndolo, sí, sí va a servir mucho en cómo te vas a sentir. ¿Tú qué piensas, mi Adriancillo? Sí, pero también tiene... Bueno, es que todo, para equilibrar todo, tiene puntos. Es muy delgada la línea porque cuando te pones a pensar sobre los problemas que tienes, llegas a un punto a sobrepensarlo Ujú. y ya todo se tergiversa, Sí, que suele ser peligroso. claro, tienes razón, es un muy, muy buen punto. Siento que lo que me ha ayudado de cierto modo en sobrepensar, porque es algo que tú sabes, me pasa mucho, tiendo a sobrepensar mucho, trato de enfocarme solo en lo que realmente sé, o sea, de lo que tengo certeza de que así es. Eh, si sé que hoy día, por ejemplo, vas a venir a grabar conmigo y ya hemos quedado a las 10 y a las 10 no llegas, no me voy a poner a pensar en ¿será que no viene? Sino en él me ha dicho que va a venir, lo voy a esperar. Y si no vienes, ya llegado a un punto me rendiré, pero tendré los 30 minutos, una hora, hora y media de decir, ah, verga, Adrián me dijo que iba a venir y no ha venido, sé que en hora y media no ha aparecido, entonces ya no lo esperaré, haré mis cosas nomás. Entonces creo que el hecho de focalizarme en lo que ya he vivido, en lo que ya ha pasado, es la cura para no sobrepensar mucho. Porque le cierras la puerta a eso también. O sea, si sabes que estás teniendo de cierta manera eh, o sea, estás tratando de inferir lo que va a suceder en el futuro, es muy probable que te equivoques. Y el hecho de que reconozcas que estás perdiendo el tiempo en tratar de adivinar lo que va a suceder, por mucho que tengas muchas cosas que te puedan ayudar a inferir lo que va a suceder, no les hagas caso. Porque es muy difícil que puedas controlar lo que va a pasar y menos si es algo tuyo, propio. O sea, no puedes controlar lo que hacen otras personas, no puedes controlar si el día va a ser bonito, si está nublado, si va a llover. Entonces creo que el hecho de soltar también la responsabilidad que tú tienes con tu entorno te va a liberar mucho de esta inseguridad o problemas de sobrepensar o incluso esa propia vergüenza de la que hablábamos antes. Cuando te das cuenta que no eres más ni menos que los demás, sino diferente simplemente a los demás,
mucho de las inseguridades, del sobrepensar, de todo este contexto que hemos hablado, salen para otro lado. Exactamente. Y bueno, con esto podríamos concluir el día de hoy. No sé si para ustedes, queridos amigos que están detrás de la pantalla, ha sido fructífero este episodio. Esperemos que sí. Espero que no se sientan solos. Y en caso de que necesiten una mano amiga, no les puedo decir, déjenmelo en los comentarios. Pero si necesitan de algún modo un apoyo, nos pueden escribir y al privado. Y si necesitan ayuda de algún modo y les podemos ayudar, lo haremos con gusto. En caso que no lo hagamos, por favor visiten un profesional. Siempre va a ser lo mejor que pueden hacer. Y de cierto modo recuerden que también la espiritualidad, aunque no soy nadie para decir qué hacer, la espiritualidad también ayuda un montón. Hay mucha gente a la que encuentra paz dentro de una religión, dentro de una creencia, entonces puede ser muy fructífero. Sin necesidad de decirles, crean en esto, o sea, decídanlo ustedes. Pero eso, Adrián, ¿algo que añadir? No, que ojalá ya me recupere de mi resfriado. Ay, yo también, güey, me siento re mal. Pero bueno, y de hecho, después de este episodio, o sea, antes de este episodio ya habrá salido el podcastinando. Sí. Así que vayan igual a ver ese programa, les dejo una tarjetita y pues nada, disfruten. Los queremos mucho, no se sientan solos, los vamos a acompañar cada lunes, la concha de la lora. Nos vemos, eso es todo. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.